Buenas, saludos, gustos estar aquí nuevamente en la clase. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es el tema de negociación y justicia. ¿Por qué es especial? Porque es un tema de contingencia a los efectos de que provoca mucha reacción en los conceptos en lo que se refiere a la justicia. ¿Qué quiere decir justicia? ¿Qué entendemos nosotros por un proceso que se da justamente a la hora de llevar a cabo una negociación? ¿Y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros contemplamos el nivel de justicia, si existe tal cosa, cuando nosotros buscamos concretar una negociación que se dé, entiéndase, de mutuo beneficio? Entonces, es interesante que nosotros hablemos de este tema porque hay negociadores, expertos, filósofos de la negociación moderna, como Chester Carras, que ya le hemos introducido, que es de la actualidad, de la filosofía, de decir, uno no obtiene lo que merece, sino obtiene lo que negocia. Básicamente contraponiéndose al concepto de la justicia, simplemente porque estamos diciendo de que la justicia la creamos nosotros. Pero al mismo tiempo hay ciertas leyes de la interacción humana, ciertas leyes inclusive naturales que tenemos que nosotros contemplar, porque el hecho de que nosotros no lo hagamos, aunque no las respetemos directamente, pero no contemplemos la existencia de estas leyes, automáticamente nos puede predisponer a tomar una postura que sea no solamente arrogante, sino que encima puede que debilite nuestra propia posición dentro de la negociación. Entonces, en este tema, nosotros tenemos que primero de todo contemplar, ¿hay circunstancias en las que tenga sentido negociar por una posición? Nosotros hemos venido discutiendo de cómo negociar, cómo lograr una ventaja comparativa, cómo anticipar a la contraparte, cómo identificar debilidades, cuál es el nivel de compromiso que deberíamos tener, qué tipo de trabajo deberíamos tener con el equipo. Estos son todos procesos que se dan dentro del marco de la negociación. Pero hay veces que tenemos que tenemos que remitirnos a las preguntas más básicas de todos. ¿Hay circunstancias en las que tenga sentido negociar por una posición? Y aquí es la serie de preguntas que creemos que son importantes. ¿Por qué? En los 11 temas de la fama, que es el nombre de la lección de hoy, nosotros vamos a analizar cuáles son los 11 puntos claves que son capaces de ser visualizados, controlados por los grandes negociadores, porque eso es lo que les causa ser famosos en el mundo de la negociación. Eso es lo que les da algún tipo de destacamiento positivo por ser capaces de poder manejar estos parámetros. Entonces, primera pregunta, ¿es importante evitar un resultado arbitrario? Ahora, contemplen esta posibilidad. Nosotros tenemos que siempre pensar si el resultado arbitrario es una necesidad o no. Pero más interesante, ¿cuál sería el impacto de evitarlo? Un efecto de que fuese determinante. Entonces, es importante evitar un resultado arbitrario que siempre va a ser cuestionable, porque a veces simplemente es un simple paso hacia una negociación más grande. Hay ciertas instancias en las cuales, contrario a lo que les vengo diciendo hasta ahora, pero hay ciertas instancias en las cuales es importante llegar a una negociación, a un punto arbitrario, solamente para poder avanzar a la siguiente fase, que es la fase del establecimiento de la relación comercial, de la relación laboral, de la relación personal, como usted quiera verlo. Entonces, hay veces de que el resultado no tiene por qué ser blanco y negro, un ganar-ganar sin discusión, porque simplemente por los efectos del tiempo, los efectos del costo, hay veces que es importante solamente llegar a un entendimiento que sea, bueno, que sea temporal, que sea cuestionable en muchos balances, pero que al fin y al cabo pretenda llegar a una comprensión mutua entre las partes antes de poder avisar. Así que contemple, esto no es una pregunta retórica, pero sí es una pregunta en la cual usted tiene que postularse seriamente antes de poder avanzar en su propia negociación. Ahora, otro tema que es interesante, son complejos los asuntos relacionados. ¿Qué nivel de profundidad ha alcanzado el conflicto? Hay conflictos que se gestan por temas lúdicos, por temas que quizás no tienen mayor profundidad, mayor trascendencia. Pero al mismo tiempo hay conflictos que tienen raíces muy profundas, no solamente en la cultura de los involucrados, sino que también tienen raíces muy profundas en nuestra reacción hacia la sociedad.
son raíces y son estigmas que nos predisponen a nosotros a actuar de tal manera que estamos condicionados a la respuesta automáticamente. Y entonces, ¿son complejos los asuntos relacionados? Ese es otro tema que tenemos que evaluarnos para nosotros poder proceder. Tercer punto, es importante mantener una buena relación laboral. La razón por la cual negociamos, esto es obviamente en el contexto empresarial, es porque nosotros queremos mejorar y queremos trascender en nuestro contexto laboral y profesional. Eso está bastante claro. Esa es la razón por la cual nosotros llevamos a cabo todas las actividades laborales. Pero quiero que contemplen este punto en especial. Las relaciones laborales, las relaciones interpersonales pueden ser el fundamento que nos permitan a nosotros desarrollar todas las otras actividades. Si nosotros no tenemos la capacidad de establecer una interrelación positiva, constructiva con nuestros colegas, va a ser muy difícil que entonces, por ejemplo, a la hora de la negociación, entendamos qué tipo de trabajo tenemos que hacer de forma conjunta. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de la relación laboral entre las partes, entre los contingentes, entre aquellas partes de que están justamente en un proceso de conflicto? Entonces ahí tenemos de que nosotros contemplar qué es más importante, si salvar la relación, si mantenerla o fortalecerla, o si directamente alcanzar el objetivo de la negociación que estamos trabajando, que estamos persiguiendo. Ese es otro concepto que tenemos que entender, que hay circunstancias que mitigan o que por lo menos recondicionan la forma que nosotros llevamos a cabo la negociación. Ahora, ¿cuáles son las aspiraciones de la otra parte y cuán difícil será modificarlas? Ya hemos hablado sobre el tema de las aspiraciones, pero no hemos hablado de la modificación. Es un concepto, creo que en este particular caso, muy importante. Nosotros no podemos pretender modificar las aspiraciones de la contraparte, porque las aspiraciones están basadas en los intereses, inseguridades, en las perspectivas, en pocas palabras, en las emociones de la contraparte. Nosotros no podemos pretender cambiar las emociones de la contraparte, y aunque lo hagamos, no podemos pretender que sea un proceso tan sostenible de que nos permita manipularlo para que entonces la negociación avance de forma constructiva. Y eso es algo que tenemos que tener particular cuidado cuando llevamos a cabo una negociación. Entonces, ¿cuán difícil será modificarlas? En muchos casos es imposible, sobre todo si la contraparte cuenta con un nivel de poder elevado, un nivel de poder importante que podría hacer la labor mucho más difícil. Ahora, ¿en qué punto de la negociación se encuentra usted? ¿Cómo se ha involucrado usted en la negociación? Si usted ha sido el partícipe, si ha sido el artífice de la negociación, si usted es el visionario, el estratega que está marcando la pauta de cómo tiene que hacer la negociación, o si usted simplemente se ha involucrado en un proceso ya donde están concluyendo las labores de negociación, donde se están llegando a acuerdos. Es importante que usted entienda en qué punto la negociación se está involucrando, porque a raíz de ese punto, estamos hablando particularmente en los casos de los mediadores y los facilitadores, es a raíz de ese punto que usted va a tener que entender o hacer un esfuerzo por entender cuál es el historial de esa negociación, o sobre todo cuál es el historial de ese conflicto que se ha desarrollado. Y entonces, en base a eso, usted va a poder tener la opción o tener la oportunidad de entrar en la negociación de carácter positivo, constructivo, de forma que usted pueda realmente agregar, o lo que es absolutamente contrario, usted puede estar entrando en la negociación quizás con buenas intenciones, pero al mismo tiempo puede estar causando un mayor mal, porque al no conocer las particularidades de cada una de las partes en conflicto, usted puede estar entonces interfiriendo en el alcance de un resultado final, creando malinterpretación y quizás juzgando a las partes de tal manera de que cualquier relación o interrelación que se haya desarrollado, usted podría estar interfiriendo con ella e inclusive destruyéndola. Así que sí es importante que usted esté muy pendiente cuando es un jefe, por ejemplo, cuando tenga que usted participar en un pleito o una negociación o un tipo de conflicto entre empleados.
usted tiene que estar muy consciente que no simplemente estaría sacrificando productividad si usted está frenando la negociación o está actuando de forma detrimental a ese proceso de confabulación, de reconfabulación entre las partes que están en conflicto. Lo que usted entonces tiene que hacer en ese caso como jefe es simplemente procurar entender cuáles son las raíces del conflicto y qué tipo de rol puede tener usted, no solamente como mediador, sino simplemente para proveer soluciones futuras que sean de utilidad para ambos. Entonces, ¿qué hacer cuando la otra parte cree en una norma de justicia diferente? Segundo tema de la fama. Esto no es una realidad difícil de comprender, es más, es un concepto bastante común, la idea de que la contraparte tenga una norma de justicia diferente. Esto no quiere decir de que la otra parte tiene un concepto de justicia más o menos válido, porque obviamente nosotros formamos nuestros propios criterios de la justicia en base a nuestras experiencias y vivencias y en base a aquello que nosotros pensamos que debería ser atribuible a nosotros según nuestras acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no siempre vamos a encontrarnos en una negociación con una contraparte, aunque sea una contraparte muy familiar y muy cercana a nosotros, que entienda de la misma forma lo que es justicia. Hay instancias que son increíblemente dificultosas, o sea, que pueden inclusive actuar como efectos catalizadores para mayores conflictos. Instancias donde hay temáticas de género o de discriminación, hay temáticas de falta de entendimiento lingüístico o cultural que pueden llegar a exacerbar el problema y llevarlo entonces a un nivel donde la negociación se vuelve más agresiva de lo manejable. Pero entonces nosotros y nuestra habilidad, nuestra sensibilidad hacia ese tipo de variables culturales, sociales, religiosas, de género, etcétera, etcétera, va a definitivamente contribuir hacia que la negociación se desarrolle de forma constructiva, buscando un nivel de justicia que sea por lo menos compartible, por lo menos compatible para ambas partes.